En la cita bíblica que hoy vamos a estudiar, vamos a ver cómo la Junta Suprema indaga a Jesús, cuál es la defensa de Jesús y por qué maltratan y se burla de Jesús. Querida comunidad Luz de Vida, muy buen día y quédate hasta el final de este mensaje para ver qué podemos sacar de esta cita bíblica, cómo podemos llegar a una reflexión y cómo podemos acomodar o cómo podemos suministrar la mejor enseñanza de lo que podamos leer en el día de hoy. Entonces, allí donde tú estás, busquemos Marcos capítulo 14, versículo 53 y vamos hasta el 65 y dice lo siguiente. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos y los maestros de la ley. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos venían con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo: nosotros oímos a Jesús decir que él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo, sin la ayuda de nadie. Pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. Acá podemos ver cómo en el momento que arrestan a Jesús, ¿quién hacía parte de esta Junta Suprema? Dice que en esta Junta Suprema estaban los maestros de la ley, los sumos sacerdotes y los líderes israelitas o los líderes judíos. Entonces era un grupo selecto de, digamos, de gran influencia, de gran poder, adinerados también. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué estos hombres querían que Jesús fuese condenado por los romanos? Recordemos que ellos no lo ejecutan como tal, sino es el decreto o es Roma el que ejecuta a Jesús. Quien crucifica a Jesús es Roma, pero ¿quién es el que entrega y a base de qué? Entonces lo primero que podemos encontrar es que estas personas, a pesar de que la hoja de vida o a pesar de la fama que precedía a Jesús era inevitable, no reconocer que Jesús fuese el Mesías por los milagros que hacía, por los prodigios, por sus enseñanzas, por muchas cosas donde el Espíritu de Dios, donde la presencia de Dios lo estaba respaldando. Pero ¿por qué a estos hombres se le era tan difícil reconocer la grandeza de Dios o la autoridad que Jesús tenía, o la grandeza y la autoridad que Dios le estaba dando a Jesús? ¿Por qué ellos todavía no reconocen esto? Es sencillo, el pueblo sí lo reconocía, pero para ellos no era un buen negocio, porque ellos estaban cómodos con sus títulos. Ellos estaban cómodos a pesar de que el pueblo romano estaba subyugando a los judíos, el pueblo romano tenía merced a los judíos, al pueblo de Israel, pero a ellos les iba bien. Ellos tenían un buen sueldo, ellos ganaban buen dinero, ellos tenían algunos títulos políticos o tenían algunos títulos sociales, eran famosos y tenían ciertas influencias. Entonces, para ellos, reconocer a Jesús como el Mesías no era un buen negocio, porque todos estos privilegios se les iba a acabar. Y el pueblo ya iba a ver la parte espiritual con nuestros ojos, y iban a entender que Jesús era ese libertador, pero no como un guerrero, sino como un hombre de paz, un hombre que en todo tiempo nos estuvo hablando sobre el amor, la paz, la justicia y la rectitud. Y hoy yo te hago una pregunta: ¿tú estás cómodo como hoy ves al mundo, o tú eres de esos
que te echas un poquito hacia allá y no te interesa cómo esté la situación. O tú eres de esos que dices, desde que a mí no me toque, yo estoy bien. ¿A ti te afectaría si Jesús viniera otra vez? O muchas personas, ¿qué pasaría? Incluso las personas de las congregaciones, los líderes religiosos, sacerdotes, pastores, obispos, ministros, ¿qué pasaría con ellos? Me imagino que algunos de ellos estarán cómodos y algunos incómodos y en verdad quieren luchar por el amor, por la justicia, por la paz y por la rectitud. Vamos a ver cómo termina o qué acontece más adelante. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿Oíste bien de qué te están acusando? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que todos adoran? Jesús le respondió: Así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Acá podemos ver la defensa de Jesús. En pocas palabras, pues no es que Jesús se haya defendido mucho. Es insólito, porque en repetidas ocasiones Jesús tuvo enfrentamientos con personas de la Junta Suprema, incluso con este hombre que en una ocasión le hizo entender que él era el Mesías o el Hijo de Dios. Pero este hombre no pudo hacer nada con Jesús por miedo al pueblo, porque había una gran multitud que estaba respaldando a Jesús. Pero esta vez lo tenía en sus manos y estaba solo, y él tenía el respaldo de la Junta Suprema. Y muy descaradamente le dice: oye Jesús, ¿es verdad todo lo que están diciendo tus acusadores? De una manera sarcástica, porque pues ellos ya sabían cuál era el desenlace de Jesús, que lo iban a entregar. Y lo otro es que Jesús se queda callado porque él ya había tomado la decisión de que él iba a pagar el precio, de que él era el Cordero que iba a ser entregado allí por las personas que lo iban a ejecutar. Él era el sacrificio que el Padre había escogido. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos reconciliarnos con el Padre, para que tú y yo pudiésemos entrar a la presencia de Dios con libertad y pudiésemos gozar de ese amor, de esa paz, de ese gozo, ese regocijo en nuestro lugar secreto. Entonces Jesús dijo: ¿para qué me desgasto? Si tampoco me van a creer. Llevo más de 3 años y 6 meses repitiendo y haciendo milagros y prodigios, y ustedes no me han creído. Entonces, ¿por qué desgastarme una vez más si ya sabemos cómo va a resultar esta historia? Entonces, ¿para qué defenderse? Pero lo importante es que llega y este hombre, este líder le dice: pero en verdad tú eres el Mesías, el Hijo del Santísimo Dios, o el Dios que todos nosotros adoramos. Y él dice: claro que sí, tú lo has dicho, bien lo has dicho, pero llegará el día donde me verán galopeando desde el cielo con poder y la autoridad que me ha dado el Dios Todopoderoso. Entonces esta ha sido la defensa de Jesús en esos momentos. Vamos a ver qué acontece más adelante y qué hacen con la defensa de Jesús. ¿Será que le respetan sus derechos? ¿Le hacen un buen proceso, un proceso legal, el debido proceso? ¿O qué acontece con Jesús y estos hombres que supuestamente eran la autoridad? Vamos a ver cómo termina esta historia. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿qué les parece? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo que Jesús debía morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús,
le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: adivina quién te pegó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y los recibieron a bofetadas. Es impresionante cómo estos hombres, cómo estos líderes supuestamente religiosos, ¿por qué digo que son líderes religiosos? Porque de ninguna manera tú vas a ver en un líder espiritual lo que hoy estamos leyendo. Estos hombres aquí demuestran su verdadera cara, una cara de venganza, una cara de odio, una cara de crueldad y una cara de personas que son sádicas, personas que se alimentan del mal y del sufrimiento en las personas. Vemos allí cómo estos hombres no le respetan el juicio justo a ese hombre que era de su misma cultura, de su mismo país. No le hacen el debido proceso en el momento que lo han de enjuiciar, sino que abusan, lo golpean y también se mofan de él. Y lo peor de todo es que dice allí la palabra que ellos dicen: no necesitamos más pruebas, porque en el momento que Jesús dice que es el Hijo de Dios, ellos dicen: entonces tú quieres decir que eres Dios, porque para ellos el Hijo de Dios era lo mismo como decir que era Dios. Entonces, parte de eso, nosotros también por eso decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y ahí es donde viene nuestra Trinidad. Pero bueno, eso es otro tema, no me voy a extender en eso, era un pequeño paréntesis. Entonces, por eso es que también los soldados, aquí en la última estrofa o en el último versículo, en la parte final, dice que ellos también hacen lo mismo que hicieron aquí los maestros de la ley, los fariseos y varios líderes del pueblo judío. Entonces, es impresionante. Ellos dijeron: bueno, si estas personas hacen eso, nosotros también lo haremos. Y por eso Jesús quedó a la merced de estos guardias y no se les respetó su derecho. Solo lo golpearon, se mofaron y se cumplió la profecía de Isaías que dice que el cordero fue callado al matadero y abusaron de él. Bueno, allí más adelante, en otro capítulo, en otra charla, veremos esa profecía. Bueno, querida comunidad Luz de Vida, hasta aquí ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que te haya gustado y si te gustó, me puedas demostrar tu gusto con un like. Si esta palabra te ha edificado y crees que puede edificar a más personas, pues compártela en tus redes sociales. Compártesela a 5 personas que tú creas que puede edificar esas vidas. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer en estos momentos. Suscríbete aquí abajo donde dice suscripción, activa la campanita y que puedas recibir todas las notificaciones para que te sigas edificando en nuestro canal. Bueno, allí donde tú estás, me gustaría que me acompañaras en una oración. Inclina tu rostro, cierra tus párpados y ora conmigo hoy. Amado Padre Santo, hoy te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Papito Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, tú has sido misericordioso. Amado Dios, gracias, porque día a día podemos entender por las circunstancias que tú pasaste. Amado Espíritu Santo, hoy te pedimos que esa palabra entre a nuestra mente y a nuestro corazón, que podamos entender el sufrimiento y todo el proceso en el que Jesús estuvo pasando, que a pesar de todo, que hubiesen señales, que hubiesen prodigios, estas personas no estaban interesados en creer en Jesús. Y así encontramos personas. No sé si hoy nosotros somos ese tipo de personas que hemos visto milagros, que hemos visto prodigios, que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. E incluso así no nos sirve. No nos sirve todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros solo queremos nuestros deseos pecaminosos.
En ocasiones nosotros solo buscamos venganza. En ocasiones nosotros solo buscamos maldad, crueldad, ser sádicos en ciertas cosas. Amado Padre Celestial, hoy te pedimos que podamos reconocerte, Señor, como ese Mesías. Que no sigamos maltratando ni pisoteando esa sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Que no sigamos burlándonos de tu nombre. Perdónanos, amado Padre Santo, porque en ocasiones nuestro pecado nos lleva a tratarte como estas personas te trataron, a tratarte como te trataron estos guardias, amado Padre Santo. Perdona nuestras vidas, que esa sangre preciosa siempre esté en memoria de nosotros, que ese precio que tú pagaste podamos siempre recordarlo y darte gracias cada mañana, porque gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario podemos gozar para poder entrar a la presencia de nuestro Padre, porque gracias a lo que tú hiciste allí en la cruz, nosotros podemos tener esa libertad de decir Abba Padre, porque gracias a ti por haber resucitado entre los muertos, porque el Espíritu de Dios te resucitó y gracias a eso nosotros hoy gozamos de vida eterna. Gracias a eso nosotros hoy gozamos de una redención, amado Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por demostrarnos cada vez más tu humildad, tu benevolencia, tu amor, ese ejemplo a seguir. Gracias, amado Padre Santo, por ser ese hombre pacificador, esa persona que día a día derrama su amor por nosotros. Gracias, amado Padre Celestial. Y hoy yo te pido, amado Señor Jesús, que cada día yo pueda llevar la palabra. Yo hoy no estoy conforme al mundo que hoy estoy viendo. Hoy yo quiero un mejor mundo para mi vida. Y yo entiendo y yo sé que próximamente tú vendrás por nosotros. Sea que yo vaya delante de ti o que tú vengas a mi vida, pero sabemos que en algún momento tú vendrás como poderoso guerrero por tu pueblo para gobernar. Sea en algunos días, algunos años, décadas, siglos o miles y miles de años, no sabemos, pero, amado Padre, solo tú lo sabrás, pero te estaremos esperando con regocijo y amor. Gracias, amado Padre Santo, quedamos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.